buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos, ¿verdad? A este nuestro canal Restaurando el Carácter de Dios. Le damos las gracias por escuchar, ¿verdad? Este tema. En el día de hoy estaremos presentando un tema titulado El límite de su misericordia. Un tema muy interesante, ¿verdad? Lo cual entiendo que es de vasta importancia que nosotros prestemos eh, atención de cerca, y que podamos estudiar también nosotros los textos bíblicos que estaremos presentando en esta diapositiva. Pero antes de proceder con este tema, me gustaría orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por el don de la salvación que es en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, tu completa dirección para presentar este estudio. Rogamos, oh Dios, por la guía de tu Santo Espíritu y la compañía de tus ángeles. Perdona nuestros pecados, bendice cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en sus pantallas está nuevamente el título del tema, El límite de su misericordia. ¿Por qué es importante presentar este tema? Porque hemos venido presentando en este canal una serie de temas referentes al carácter de Dios, en donde hemos venido presentando, hemos venido explicando que Dios no mata, que Dios no destruye, que Dios a nadie daña, que la muerte no procede de Dios. Ya tenemos una serie de temas, de manera que si es la primera vez que sintonizas el canal, que escucha este tema, te recomiendo que saques tiempo y que pueda escuchar algunos de los otros temas que ya anteriormente se han venido predicando para así poder entrar en contexto y poder entender mejor cada tema. Entonces, en el día de hoy tenemos el tema titulado El límite de su misericordia. Este tema es muy importante porque cuando una persona cree, cuando una persona predica que Dios no mata ni destruye, muchas veces creen o se dice de esa persona está predicando algo que se llama universalismo, el cual consiste en que todos nos salvaremos, incluso las personas que no se arrepientan de sus pecados e incluso Satanás. Pero eso es falso. Jamás en la vida predicaríamos eso, porque la Biblia es bastante clara tocante a la destrucción de los impíos y tocante a la destrucción del mismo Satanás. De manera que no es eso lo que venimos predicando y jamás lo predicaremos. Entonces, también existen muchas personas que debido al amor de Dios, debido a la misericordia y la bondad de Dios, han llegado a entender, han llegado a pensar o a la conclusión de que el mundo nunca se va a terminar, de que nunca vendrá destrucción porque Dios es amoroso y Dios nunca va a permitir o Dios nunca va a destruir este mundo porque Dios es demasiado amor. O sea, tienen el falso concepto de que el mundo lo destruirá Dios y debido a ese falso concepto, ¿verdad? Entienden que Dios en su amor y misericordia nunca lo va a destruir. Pero es falso, el concepto es falso en sí. Ahora, es interesante que analicemos que Dios es misericordia y que analicemos con la palabra de Dios si esa misericordia tiene un límite. Porque en la mayoría de seres humanos han llegado a creer que, que la misericordia de Dios es ilimitada en el sentido de que siempre estaremos pecando, de que siempre viviremos quebrantando los mandamientos de Dios y nunca vendrá destrucción, nunca nos vendrá la paga de nuestro pecado, pero eso no es lo que presenta la Biblia. Y por eso en este tema hemos querido presentarle unos cuantos textos referentes, ¿verdad? Al límite de la misericordia de Dios. En primer lugar, queremos presentar un texto que aparece en el libro de Génesis, el capítulo 6, el verso 3, que dice, Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuánto año de gracia se le otorgó aquí a la nación antediluviana? Esto fue para los antediluvianos, o sea, las personas que estaban en la tierra antes del diluvio. ¿Cuántos años de gracia se determinaron? Dice aquí que 120 años. ¿Por qué? Porque en 120 años esos seres humanos cruzarían ese límite de la misericordia de Dios y entonces enfrentarían la aniquilación. Pero la aniquilación por medio de quién? Ese es un tema que ya hemos predicado en este canal, ¿verdad? ¿Quién envió el diluvio? Que también les recomendamos que vayan y lo escuchen y lo estudien y analicen los textos ustedes personalmente, no porque nosotros lo presentemos aquí, sino que lo analicen personalmente bajo oración, claro está. Aquí vemos que hay un límite que se le dio a que se le dio a los antediluvianos 120 años. Continuamos. En el libro de Jonás había una ciudad bastante grande, pecaminosa, ¿verdad? Y en el libro de Jonás, el capítulo 3, versos del 1 al 4, dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuántos días de gracia le fueron otorgados a Nínive? Dice el texto que 40 días. O sea, si la ciudad no hacía caso del mensaje de salvación y se arrepentía, se apartaba de la idolatría, de sus pecados, entonces en 40 días Nínive será destruida. Continuamos. En el libro de Daniel, el capítulo 9, verso 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí vemos también que al pueblo de Israel, en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, se le determinan 70 semanas, 7 por 7, 49. Esto es igual a 490 días, pero como esto es profecía, existe un principio bíblico en Ezequiel 4, capítulo 6, que dice que días por año, de manera que para poder calcular las 70 semanas o los 490 días, ¿verdad? Entonces hay que llevarlo a días por año según el principio profético, utilizando el método de interpretación correcta, el cual es el método historicista, que presenta que las profecías tienen su cumplimiento desde el momento en que se dan o en el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? En que se dan las profecías que abarcan el presente muchas veces, abarcan el futuro. No podemos utilizar los métodos incorrectos, como el método preterista o el método futurista. Es el método historicista. Entonces, desde ese momento se dice, o hay una señal para saber cuándo entra, ¿verdad? Esa profecía en vigor. Pero el tema no es explicar esa profecía, sino ver las 70 semanas que fueron determinadas sobre el pueblo de Israel, que son 490 días, siguiendo el método profético de interpretación profética de Ezequiel 4:6, que nos lleva a días por año. Entonces son 490 años. Entonces al pueblo de Israel se le determinaron 490 años para poner fin al pecado. Eso es un límite. Hay un límite que se está planteando allí. De manera que al pueblo antediluviano se le dio un límite de 120 años. A la ciudad de Nínive se le dio un límite de 40 días. Ahora al pueblo de Israel se le da un límite de 490 años.
O sea, que la misericordia de Dios tiene un límite. No podemos vivir en el mundo, no podemos vivir pecando, no podemos pensar que a Dios se le ha salido el control de las manos y que ahora viviremos para siempre en nuestros pecados. No, hermanos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no vamos a Jesús para que Él nos transforme a través de su justicia, entonces enfrentaremos la aniquilación por causa de nuestros pecados. Pero un texto muy interesante que aparece, o dos textos que aparecen en el libro de los Salmos, el primero es Salmo 25:6, dice: Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Salmo 105, Salmo 100, verso 5 dice: Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Eso es verdad. Las misericordias de Dios son perpetuas. Dios es bueno para siempre. Su misericordia no se acaba. La misericordia de Dios no tiene fin, porque Dios es misericordia. Dios es también amor. Dios es el principio del amor. Dios es también la vida. En Él se originó la vida. Y Dios es eterno. Entonces sus atributos también son eternos. De manera que su misericordia también es eterna. Pero eso no quiere decir que yo pueda vivir toda mi vida en pecado, rechazando el llamado del arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento que hace Cristo mismo en la persona de su Santo Espíritu, tratando de entrar en mí para santificarme, para quitar esta naturaleza pecaminosa y darme, a través de su justicia, una nueva naturaleza, una naturaleza no pecaminosa, la naturaleza divina del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que las misericordias de Dios son para siempre, son eternas, y entonces hay un límite que se le otorga a grupos de personas, hay un límite que se le otorga a naciones, hay un límite que se le otorga a todo un pueblo, si sus misericordias son eternas? ¿Qué será lo que pasa? ¿Será que Dios, como muchos piensan, da oportunidad de arrepentimiento, envía mensajes de arrepentimiento al ser humano, pero vive ansioso porque el ser humano llegue a un punto donde ya él no lo pueda tolerar para entonces venir de allá para acá y quitarle la vida, causarle daño, mandarle enfermedades? No, mis hermanos, porque ese no es el método de Dios. Porque Dios no obra de esa forma. El carácter de Dios no es el mismo del carácter del hombre. Porque el hombre le dice al hijo, por ejemplo, es la última vez que te digo, si te mando a hacer eso y no lo haces, de allá vengo con la correa en la mano y te castigo. Dios no obra de esa forma. Y eso es lo que hemos venido presentando prácticamente en los temas que hemos presentado en este canal. Entonces, ¿qué será lo que sucede? Si la misericordia de Dios es para siempre, ¿cómo es que se le acaba al ser humano? ¿Cómo es que hay un límite para ello? Algo interesante que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 13, dice: Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios levanta a Moisés y Aarón para ir donde Faraón a Egipto a libertar a su pueblo, y no solamente a libertar a su pueblo, sino con el propósito de libertar al mismo Faraón y también a todos los egipcios, porque el propósito de Dios, dice la Biblia, es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, hermanos, porque Dios no hace acepción de persona, de manera que Cristo murió no solamente por el pueblo de Israel, Cristo murió no solamente por los adventistas, Cristo murió por ti y por mí, por cada ser humano, hermano, que viene a la existencia, que nace.
Entonces, si Cristo murió por cada ser humano, Cristo también murió por ti. Pero Cristo no murió por ti para ahora que tú tomes esa muerte de Cristo, ese sacrificio de Cristo y lo eches por tierra, pisoteando sus mandamientos, pisoteando su santo carácter, viviendo en pecado. Cristo murió por ti para darnos la vida eterna. Pero tenemos que aceptarle, tenemos que permitir que Él entre en nosotros, en su persona divina y cambie esta naturaleza, hermano, porque solamente los que son como Él entrarán al reino de Dios. O sea, los que son como Él en carácter entrarán al reino de Dios. Entonces, lo mismo hizo Cristo. Trató de evangelizar a Faraón a través de Moisés y Aarón, haciendo señales y prodigios, pero que Faraón no comprendió también por un falso concepto del carácter de Dios, pensó que Dios estaba midiendo fuerzas con él y no vio el mensaje de salvación detrás de cada señal, detrás de cada plaga que se allegaba a Faraón y los egipcios. Entonces dice acá que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces, ¿cómo fue que se endureció ese corazón? Tenemos todo un tema en este canal también de cómo es que sucede el endurecimiento de corazón, de manera que doy por hecho de que entendemos que el endurecimiento de corazón viene por el rechazo constante a la voz de Dios, al llamado de Dios al arrepentimiento. Amigo, hermanos que ven este tema, cada vez que nosotros vamos a hacer algo malo, algo que va en contra de los mandamientos de Dios, cada vez que albergamos un pensamiento pecaminoso, cada vez que decimos una palabra dañina, una palabra no redentora, cada vez que obramos en pecado, hay una voz que clama en nuestra conciencia. Y esa voz no somos nosotros mismos, esa voz es la voz de Dios llamándote para que te apartes de esa vida pecaminosa, porque Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para ti es Cristo en tu vida, porque Cristo en tu vida significa salvación y vida eterna, hermanos. Pero no solamente eso, también significa felicidad en tu matrimonio, porque significa fidelidad a Dios y fidelidad a Dios es fidelidad a tu esposa. Fidelidad a Dios es fidelidad a tu esposo. Entonces tiene que ver también con la felicidad, porque fidelidad a Dios es paz y tranquilidad con tus familiares, con tus vecinos, con tus semejantes. Por eso Dios te llama, porque Dios quiere que tú seas feliz en este mundo de pecado. Entonces el corazón de Faraón se endureció por medio del rechazo constante a los llamados de Dios al arrepentimiento. Y así es que sucede. Así es como se endurece el corazón de cualquier ser humano. No es que Dios lo toca, le pone su mano y dice, voy a endurecer tu corazón para que no creas. No, aunque la Biblia así lo presenta, es de una forma figurada. El endurecimiento del corazón es el rechazo, es el alcance de la blasfemia por haber rechazado tanto la voz del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando la persona llega a ese límite, a esa línea, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la persona cruza el límite de la misericordia de Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Cómo se siente Dios? ¿Se siente Dios gozoso porque aquella persona que no quiso escuchar su voz, aquella nación que no quiso escuchar su voz, aquel mundo que no quiso escuchar su voz, ahora tendrá que enfrentar la aniquilación? ¿Se lo goza Dios al ver que los pecadores son destruidos porque no quisieron aceptar la protección de Él? Vamos a ver qué presenta la Biblia. Dice Mateo capítulo 23, versos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén. Aquí se está por cumplir los 490 años de gracia, de oportunidad que se le otorgaron al pueblo de Israel. Pero miren lo que pasó.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Le dieron 490 años para terminar el pecado, poner fin al pecado, y miren lo que hacen, matan a los profetas y apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El fin de la gracia para el pueblo de Israel, como pueblo escogido, como nación escogida de Dios. El fin de la gracia. Dice, hay algo que se cumplió primero aquí. Dice, y no quisiste. Pues porque no quisiste, entonces vuestra casa es dejada desierta. Porque no es que Dios anda por allí mandando mensajes de salvación. Ay, dile esto, pero si no lo acepta, viene fuego del cielo, lo consume vivo y lo destruye. Viene el cáncer, viene el accidente, viene el ciclón y lo destruye. No, primero tiene que haber una condición para que Dios entonces, lamentablemente, le diga a sus ángeles, déjenlos solos. ¿Cuál es esa condición? No querer a Dios en sus vidas. ¿Cómo declaramos nosotros que no queremos a Dios en nuestras vidas? Por nuestras acciones, hermanos, por nuestros pensamientos albergados, por nuestras palabras y muchas veces declarándolo nosotros mismos. Nosotros no queremos eso. Pero a través del rechazo constante de la voz de Dios, a través del rechazo constante de esa conciencia que te inquieta cuando haces algo malo, esa conciencia no eres tú, esa conciencia es Dios hablándote. Pero el rechazo constante de esa voz que te inquieta cuando haces algo malo, algún pecado, es lo que hace que tu corazón se endurezca, y cuando tu corazón se endurece, entonces habrás cruzado los límites de la misericordia de Dios, porque ya no hay nada que hacer por ti. Si tu corazón se endurece como se endureció el de Faraón, si tu corazón se endurece como se endureció la nación judía, si tu corazón se endurece como se endureció el corazón casi de todos los antediluvianos, entonces habrás cruzado el límite de la misericordia de Dios, y en ese momento Dios, con dolor en su corazón, tiene que decirle a sus ángeles, ángeles guardianes, Él está unido a sus ídolos, déjenlo solo. Y cuando Dios te deja solo, entonces viene el destructor, el causante de todas las muertes en la faz de la tierra, el causante de todos los daños, el causante de la destrucción, el que quita la vida, Satanás y sus ángeles, hermanos, y te destruyen. Y cuando Dios te abandona, Satanás muchas veces no te destruye inmediatamente, sino que te da riquezas, te da fama, te da pompa y gloria terrenales. ¿Sabe para qué? Para que miles vengan a la perdición a través de ti. Ahora, ¿cómo estaba Cristo? ¿Cómo se siente Dios cuando una persona cruza ese límite de la misericordia y tiene que ser entonces abandonado al poder de los ángeles malos? Este texto que acabamos de leer en Mateo 23, Cristo dijo estas palabras con lágrimas en sus ojos. De manera que Dios se apena, Dios sufre cuando un pecador le rechaza tanto, tanto y tanto, y comete esa blasfemia y llega a ese punto de endurecimiento de su corazón que ya jamás escuchará la voz de Dios llamándole al arrepentimiento. Dios sufre porque Dios conoce el fin desde el principio, y Dios sabe que al quitar la protección de ese ser humano, vendrá destrucción, vendrá desgracia, vendrán las peores enfermedades, vendrán gran parte de las consecuencias de nuestro propio pecado y nos destruirá. Entonces Dios sufre, ¿saben por qué? Porque el amor verdadero todo lo sufre, dice la Biblia. Y cada lágrima que brota de un ojo, dice la Biblia que no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa.
Créeme cuando te digo que no brota una lágrima de un ojo sin que Dios lo sienta, porque Dios lo siente todo. Entonces, si Cristo dijo estas palabras con lágrimas en sus ojos, créanme que estas lágrimas no solamente fueron derramadas por el pueblo de Israel, por el pueblo judío por haber rechazado al Hijo de Dios, no, también son derramadas por cada ser humano que hoy rechaza a Cristo Jesús. El corazón de Dios se apena. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de Dios suspira por ti y por mí con un amor más fuerte que la muerte. ¿Qué es lo que causa el pecado? Dice Isaías capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo que hace que yo me meta en el pecado y no escuche la voz de Dios al arrepentimiento? Lo que hace es separación entre Dios y yo. Pero ¿quién es que se separa? Soy yo que me alejo de Él, de su círculo protector, porque cada mandamiento que quebranto, cada ley física que quebranto, lo que hago es abrir una brecha por donde puede venir la destrucción, por donde puede entrar el destructor y arruinarme y arruinar toda mi casa, toda mi familia, de manera, hermanos, que el único camino de protección es Cristo Jesús. De manera que si queremos asegurar nuestro futuro, no es necesariamente ir a la universidad, tener 10 maestrías. Nuestro futuro y nuestro presente se asegura, hermano, con Cristo Jesús. Él es nuestro refugio, pero lejos de Él encontraremos desgracia, destrucción y muerte y posteriormente perdición eterna. ¿Por causa de qué dice aquí? Por causa de nuestros pecados que hacen esconder el rostro de Dios para no escuchar. Miren qué es lo que hacen. No es que hacen que Dios venga de allá para acá, de allá para acá, como decimos los dominicanos, con fuego y venga y me consuma y se goce. No, lo que hacen es esconder su rostro, hacen separación. Y cuando me separo de Él, me separo también de la vida, porque me separo de la fuente de la vida. También me separo de su protección. Ahora, cuando el hombre hace esa separación, cuando el hombre él mismo, por su impenitencia, se coloca donde ya Dios no puede protegerlo, porque no es que Dios anda abandonando gente por ahí a diestra y siniestra, ese no me cae bien, abandónalo que se lo coma Satanás. No, soy yo mismo que cruzo ese límite de su misericordia, porque soy yo que endurezco mi corazón por no escuchar la voz de Dios. Y al endurecer mi corazón, ya no hay nada más que se pueda hacer por mí. Entonces quedo a merced de ángeles malos, porque mi pecado hace separación entre Dios y yo, hace que Dios oculte su rostro para no escuchar. Entonces, después de esa separación, viene la manifestación de lo que conocemos como la ira de Dios. Por mi pecado viene la separación. Y cuando viene la separación de aquel que me protege día tras día, segundo tras segundo, de aquel que trabaja a diario 24/7 para que yo pueda vivir, porque obra a través de sus leyes naturales y sus mandamientos para que yo tenga vida, pues ahora me separé de todo eso, ahora viene lo que es la ira de Dios. Miren qué pasa, miren qué es la ira de Dios, miren qué pasa cuando supuestamente Dios se ira. Miren lo que dice el libro de Números capítulo 12, versos del 9 al 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Al contrario de los seres humanos, cuando la ira del hombre se enciende contra otro hombre, el hombre no se va, el hombre agarra el bate y le rompe dos piernas. El hombre agarra la pistola y le dispara a su propia esposa. En su ira le quita la vida. Ahora, Dios en su ira lo que hace es que se aleja, porque Dios no mata, Dios no destruye, hermanos. Y si esto lo estuviera diciendo yo, no me crean, pero vaya a su Biblia.
Vaya al libro de Números, el capítulo 12. Ahora, este evento acá sucedió porque Aarón y María se habían puesto a murmurar contra Moisés y miren lo que sucedió por el pecado de la murmuración o falso testimonio. Dios se apartó y dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quién? Contra Aarón y María. Y se fue. Y miren lo que sucedió después que Dios se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. O sea, la lepra vino después que Dios se apartó. La lepra no vino porque Dios la tocara y le pusiera lepra en su cuerpo. No, la lepra vino como consecuencia de la separación que hicieron entre ellos y Dios. Asimismo, hermano, la destrucción, la muerte, el dolor, las enfermedades vienen cuando nosotros nos separamos de Dios por causa de nuestros pecados. No es Dios quien nos toca y nos destruye. Es que nosotros nos separamos de Él y fuera de Él no somos nada, ni tampoco nada podemos hacer. Fuera de Él enfrentaremos la aniquilación. Continuamos. En Jeremías el capítulo 33, versos 4 al 6 dice, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las cosas de esta ciudad, acerca de las casas de esta ciudad, perdón. Y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Interesante, porque aquí miren cómo es que la Biblia tiene un lenguaje, ¿verdad? Que debemos comprender, un lenguaje figurado que debemos comprender. Entonces, miren cómo dice la misma Biblia a los cuales herí yo mismo con mi furor y con mi ira. Ahora, ahí está la coma. Ahora, después de la coma, viene a mostrar la misma Biblia cómo fue que Dios los hirió. Porque la Biblia, hermanos, es su propia intérprete. Miren lo que dice. Escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermanos, si no comprendemos ese lenguaje figurado de la Biblia, no conoceremos nunca a Dios. Tampoco aceptaremos el sacrificio, la vida de Cristo en nosotros. Porque la misma Biblia es su propia intérprete. Dios esconde su rostro, Dios se va. ¿Y qué más sucede? Cuando el hombre traspasa los límites de su misericordia, cuando el hombre endurece su corazón por el rechazo al Evangelio, el cual es el poder de Dios. Dice el libro de Jueces, capítulo 2, verso 13, también dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot y se encendió contra Israel el furor de Jehová, o sea, furor e ira, es lo mismo. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. O sea, se encendió, pero miren lo que sucedió. Primero dice aquí que dejaron a Jehová y adoraron a otros dioses. O sea, el pecado de la idolatría. No quisieron apartarse de sus pecados, pues la ira de Dios se encendió contra Israel y los entregó en manos de robadores. ¿Cómo es que Dios se entrega? Quitando la protección, hermanos. No es que Dios va donde ellos, vayan tempranito que le voy a mantener la puerta abierta para que maten todos los niños. No, ellos se alejaron de Dios por su pecado, no quisieron escuchar la voz de Dios, entonces traspasaron el límite de esa misericordia y quedaron sin la protección de Dios. Dios en su ira se va, Dios en su ira entrega, Dios en su ira esconde su rostro, pero en su ira nunca quita la vida porque matar es pecado, lo dicen sus mandamientos. Otro texto más referente a los concerniente a nosotros. Hemos visto, perdón, en este tema, el tiempo de gracia otorgado a los antediluvianos, el tiempo de gracia otorgado a la ciudad de Nínive, el cual se arrepintió, el tiempo de gracia otorgado al pueblo de Israel. Pero miren lo que dice este texto, Apocalipsis capítulo 22, verso 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía,
y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más. No sé qué les deja este texto en sus mentes. Hay muchas cosas que decir de él, pero la idea general que me deja a mí es que cuando se diga este texto, cuando se dé esta declaración en el cielo, esto significa que el tiempo se acabó. Ahora no para el pueblo de Israel necesariamente, ahora no para los antediluvianos porque ya no existen, ahora no para Nínive porque ya no existe, ahora para ti y para mí porque es para el mundo. Aquí es la terminación de la gracia generalmente. De manera que el mundo también tiene su tiempo de gracia, que usted y yo tenemos nuestro tiempo de gracia. Y que si nosotros cruzamos ese límite del tiempo sin aceptar a Cristo Jesús, enfrentaremos la aniquilación. Entonces en el santuario celestial se declarará de esta forma: cuando todos o cuando el evangelio haya sido predicado por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá ¿el fin de qué? El fin de la gracia, el fin de la oportunidad para el arrepentimiento y entrar en el arca de salvación que es Cristo Jesús. Escuche bien, el arca de salvación no es el pastor, el arca de salvación no es el padre, el arca de salvación no es el papa, no es la esposa, no es el esposo, no es el trabajo, no es el jefe, no es el celular, no son las redes sociales. El arca de salvación se llama Cristo Jesús, porque a través de Él es como único podemos llegar a Dios, porque Él fue el único capaz de venir, entregar su vida y quitar el velo para que podamos ver a Dios cara a cara, abriendo así de manera simbólica el camino hacia Dios directamente hasta su presencia. Cristo, hermano, te alcanza donde estés. Solo tienes que abrir tu corazón y decir: yo quiero la salvación. Libértame de esta vida pecaminosa. Sálvame porque perezco y no quiero enfrentar la aniquilación total de la raza humana perdida. Que cuando se dé esta declaración, que tú y yo, por la fe, nos encontremos en el lado de Cristo, en el arca de salvación, perdón. Entonces, cuando se da la determinación en el cielo, el que es injusto sigue siendo injusto. El que es santo, santifíquese más, ¿verdad? El que es justo siga practicando la justicia. Este texto me dice a mí que ya el tiempo se acabó. Ahora, miren lo que sucede, miren lo que se le presenta a Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 16, verso 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ya vimos, esto sería todo un tema, este texto, pero ya vimos cómo es la manifestación de la ira de Dios. Hermanos, Dios no cambia. Recuerden que el pecado afectó la mente de los ángeles, la mente de los ángeles caídos con Satanás, o el carácter de los ángeles caídos, ¿verdad? Que siguieron a Satanás, afectó la naturaleza, afectó el carácter del hombre, pero el pecado no afectó el carácter de Dios. Hemos venido presentando en la Biblia que en su ira lo que hace es que se aparta, en su ira esconde su rostro, en su ira entrega, o sea, quita la protección. Pues aquí ahora, en la manifestación de la ira de Dios, ahora contra la raza humana pecadora perdida que no aceptó el llamado al arrepentimiento, que no aceptó a Cristo en su vida, que rechazó a Cristo Jesús, que cruzó el límite de la misericordia de Dios, ahora tendrá que enfrentar la aniquilación, comenzando con las 7 plagas postreras del Apocalipsis, en el cual se consuman la ira de Dios, o sea, el abandono total. Anteriormente se abandonaba a personas, se abandonaban grupitos, se abandonaron naciones. Ahora se abandonará a todos los seres humanos que no hayan aceptado la salvación. Todos los seres humanos que hayan rechazado a Cristo en su vida, ahora tendrán que enfrentar la aniquilación a través de 7 plagas, a través de muchas otras cosas, porque ahora los 4 ángeles de Apocalipsis capítulo 7 habrán partido la misericordia, la protección, la intercesión de Cristo habrá terminado y ahora la tierra quedará
completamente en manos de Satanás y sus ángeles. Entonces, en medio de esos elementos revueltos, en medio de esas plagas, en medio de tanta consternación, Cristo viene a libertar a su pueblo. ¿Pero a libertarlo de qué? Ya los libertó del pecado, ahora viene a libertarlo de la destrucción, porque pertenecen a Cristo, porque reflejaron el carácter de Dios en sus vidas, porque aceptaron que Dios a nadie mata ni destruye, porque en sus mandamientos vemos un reflejo, una copia, una transcripción, hermano, un trasunto exacto del carácter de Dios, porque se alejaron, escaparon de la corrupción de este mundo y dijeron: Cristo, ven a mí y transforma mi naturaleza por tu justicia, porque quiero el cielo. Quisiera saber, hermano, si tú quieres también eso. Es el momento. Es en serio que lo digo. Es el momento. Hermano, si te has debilitado, si has caído, todavía hay tiempo. Pero el tiempo es corto. El que nos queda es muy corto. Que no nos toque enfrentar la consumación de la ira de Dios. O, en otras palabras, el abandono total de Dios de nosotros en manos de destructor. Finalmente, aquellos que hayan enfrentado, aquellos que hayan rechazado a Cristo, recibirán las plagas, recibirán la destrucción, recibirán la aniquilación. Pero esa no es ni siquiera la aniquilación por causa de sus pecados, porque después de 1000 años viene otra resurrección, ¿verdad? Pero no, hermanos, para predicar evangelio, no resurrección para ir al cielo, sino resurrección para recibir la paga de cada uno de sus pecados, recibir la condena eterna. Miren lo que dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 7 al 9. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los que van a recibir esa retribución? Escuche bien, hermano, los que no conocieron a Dios. ¿Saben por qué? Porque en el conocimiento de Dios está la vida eterna. Aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pero miren cómo es que sufrirán la pena, miren cuál es la pena de eterna perdición. Miren, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Y cuál es el poder de Dios? Romanos capítulo 1, versos 16. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, aquellos que no conocieron a Dios, que rechazaron el carácter de Dios en Cristo, que rechazaron el carácter de Dios en sus mandamientos y no aceptaron el Evangelio de Cristo, el cual es el poder de Dios para cambiar mi naturaleza, el cual es la justicia de Cristo para morar en mí y darme otra naturaleza, esas personas tendrán que enfrentar la aniquilación eterna. ¿Y qué es la aniquilación eterna? La exclusión de la presencia de Dios y de la gloria de su evangelio para siempre. Hermano, amigo, hermana, Dios hoy te llama. Tu conciencia es la voz de Dios. Arregla tu vida con Dios. Vuelve a Dios. Apártate del pecado. Apártate, hermano, de esos hábitos pecaminosos que tú sabes muy bien que te están separando de Dios, y que si continúas así, habrás cruzado en algún punto, en algún momento habrás cruzado el límite de su misericordia, endureciendo tu corazón, nublando tu conciencia para que no penetre la voz de Dios. Entonces Él no tendrá más nada que hacer, sino que abandonarte en manos de ángeles destructores. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude, que Dios pueda producir tanto en ti como en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Será hasta la próxima.